Bueno, continuando con nuestro libro de Diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 3, que se llama El concepto entender en la física moderna, 1920-1922. Los 2 primeros años de mis estudios en Múnich se desarrollaron en 2 mundos muy distintos. En el círculo de amigos del movimiento de la juventud y en el recinto abstracto racional de la física teórica. Y ambos campos estuvieron repletos de vida tan intensa que yo me hallaba siempre en un estado de máxima tensión. No me era fácil pasar de un terreno a otro. En el seminario de Sommerfields, los diálogos con Wolfgang Pauli constituyeron la parte más importante de mis estudios, pero el género de vida de Wolfgang era casi diametralmente opuesto al mío. Mientras yo amaba el claro día y todo el tiempo libre, a ser posible, lo pasaba fuera de la ciudad, en excursiones por la montaña o bañándome y cocinando a la orilla de un lago bávaro. Wolfgang era un declarado noctámbulo. Preferiría la ciudad. Gustaba de animarse por la noche, asistiendo a espectáculos divertidos en algún local y trabajando a continuación gran parte de la noche en sus problemas físicos con máxima intensidad y gran éxito. Pero, naturalmente, y con gran pena de Sommerfields, solo raras veces llegaba a la clase de la mañana y hasta la hora del mediodía no acudía al seminario. Esta diversidad de estilos de vida dio ocasión a ciertas diferencias, pero no fue capaz de enturbiar nuestra amistad. Nuestro común interés en la física era tan fuerte que fácilmente superó los distintos intereses de los demás terrenos. Cuando pienso en aquel verano de 1921 y trato de concentrar en una figura los diferentes recuerdos, brilla ante mis ojos la imagen de un campamento al borde del bosque, allá abajo, todavía en la oscuridad del amanecer, yace el lago en el que nos habíamos bañado el día anterior, y detrás, en la lejanía, la ancha cresta del Benedict Ten Wand. Los compañeros duermen aún, pero yo abandono la tienda solo antes de salir el sol, para alcanzar a través de veredas en algo más de una hora la próxima estación, desde donde el tren de la mañana me había de llevar puntualmente a Múnich, a fin de no perder la clase de Sommerfields a las 9. El sendero conduce primero al lago por un paraje pantanoso, después a un callado de morenas, desde donde se puede divisar a la luz matinal la cadena de los Alpes desde el Benedict
Den Wans hasta el Zugspitze. En los prados floridos aparecen las primeras máquinas segadoras y lamento un poco no poder ya, como 3 años antes y en condiciones de mozo de labranza, intentar con una yunta de bueyes en la granja Groch Haller en Miesbach, llevar la segadora tan derecha por los prados que no quedase en pie ni una franja de hierba sin segar, franja que nuestro patrón llamaba marrana. Así se entrecruzaban de modo multicolor en mi pensamiento la vida cotidiana campesina, el esplendor del paisaje y la clase inminente de Sommerfels y la clase inminente de Sommerfields, y yo estaba persuadido de ser el hombre más feliz del mundo. Cuando después de 1 o 2 horas, terminada ya la clase de Sommerfields, aparecía en el seminario Wolfgang, bien pudo haberse desarrollado nuestro saludo de la manera siguiente: Wolfgang, buenos días, ahí está nuestro apóstol de la naturaleza. Tienes el aspecto de haber vivido de nuevo unos cuantos días según los principios de vuestro santo patrono, Rociao. A él se le atribuye el lema famoso: vuelta a la naturaleza, subid a los árboles, monos. La segunda parte no procede de Rociao, pude replicar yo, y de trepar a los árboles ni palabra. Pero tú deberías haber dicho no buenos días, sino buen mediodía. Son las 12. Repito que son las 12, pero la próxima vez tienes que llevarme contigo a uno de tus locales nocturnos, para que a mí también se me ocurra buenas ideas de física. Eso no te iba de seguro a ayudar nada, pero podías contarme lo que has sacado del trabajo de Kramers, cuya recensión debes hacer próximamente en el seminario. Con esto el diálogo pasó a la discusión objetiva. En nuestras conversaciones sobre física tomaba parte también frecuentemente otro amigo de estudios, Otto Laporte, que con su inteligente y sobrio pragmatismo era un buen intermediario entre Wolfgang y yo. Más tarde publicó, junto con Sommerfields, importantes trabajos sobre la llamada estructura múltiple de los espectros. Probablemente se debió también a su mediación el que una vez emprendiéramos los tres, es decir, Wolfgang, Otto y yo, una gira en bicicleta a las montañas, que nos condujo desde Benedictske-Betwers por Kesselsberg arriba hasta el lago Walchen, y desde ahí más adelante hasta el valle de Loisach. Fue la única vez que Wolfgang se atrevió a adentrarse en mi mundo, pero esta experiencia dio muchos frutos por los largos diálogos que mantuvimos en grupos de 2 o de 3 en esta gira, y también más tarde en Múnich. Pasamos pues unos días juntos de camino. Tras haber escalado la cresta del Kesselsberg, arrastrando algo penosamente nuestras bicicletas, recorrimos sin esfuerzo la carretera trazada arriesgadamente en la falda de la montaña, a lo largo de la escarpada orilla occidental del lago Walchen. Yo no vislumbraba entonces cuán importante llegaría a ser
más adelante para mí este pequeño trozo de tierra y atravesamos el lugar donde en otro tiempo un viejo arpista y su hijita habían subido al coche correo de Goethe, camino de Italia, modelos para Miñón y el viejo arpista en el Wilhelm Meister. Más allá del oscuro lago, había contemplado Goethe por primera vez, así lo refiere en su diario, las cordilleras nevadas, pero aunque acogimos en nosotros estas imágenes con alegría, nuestro diálogo recayó, sin embargo, una y otra vez sobre la cuestión que nos ocupaba en relación con el estudio y la ciencia. Wolfgang me preguntó una vez, creo que fue una tarde en la posada de Grainau, si había entendido la teoría de la relatividad de Einstein, que jugaba tan gran papel en el seminario de Sommerfields. Solo pude responder que no lo sabía, pero no por no ver todavía claro qué significa propiamente la palabra entender en nuestras ciencias naturales. El aparato matemático de la teoría de la relatividad no me ofrece dificultad alguna, pero esto no significa que entienda sin más por qué un observador en movimiento, al usar la palabra tiempo, quiere significar algo distinto que un observador en reposo. Esta confusión del concepto de tiempo sigue siendo para mí inquietante y por lo mismo ininteligible. Pero si conoces el entramado matemático, objetó Wolfgang, puedes calcular con precisión respecto a cada experimento dado, lo que percibirá o medirá un observador en reposo y un observador en movimiento. Sabes también que con todo fundamento suponemos que un experimento real sucederá exactamente como lo predice el cálculo. ¿Qué más puedes pedir entonces? Esta es precisamente mi dificultad, respondí, que no sé qué más se podría exigir, pero me siento en cierto modo burlado por la lógica. Con este entramado matemático funciona. O bien, puedes decirlo también así, he entendido la teoría con la cabeza, pero todavía no la he comprendido con el corazón. Que sea el tiempo. Creo saberlo, aún sin haber aprendido física, pues nuestro pensar y actuar presupone siempre este concepto ingenuo de tiempo. ¿Acaso se pueda también formular esto así? Nuestro pensar estriba en que este concepto de tiempo funciona, en que tenemos éxito con él, si ahora afirmamos que este concepto de tiempo debería cambiarse, entonces no sabemos ya si nuestro lenguaje y nuestro pensamiento son todavía instrumentos útiles para orientarnos. No quiero con ello referirme a Kant, que califica el espacio y tiempo de formas intuitivas, a priori, por el deseo de otorgar un carácter de absoluteidad a estas formas básicas, semejante al que les atribuía la física anterior. Solo desearía acentuar que hablar y pensar se tornan inseguros si cambiamos nociones tan fundamentales como estas, y que la inseguridad no es compatible con la comprensión. Otto juzgó infundada mi preocupación. En la filosofía académica, dijo, da la impresión de que
Conceptos tales como espacio y tiempo tienen una significación fija, no modificable. Pero esto lo único que demuestra es justamente que tal filosofía académica es falsa, con locuciones bellamente formuladas sobre la esencia de espacio y tiempo. No puedo ir a ningún sitio. Probablemente te ha ocupado ya demasiado de filosofía. Te has ocupado ya demasiado de filosofía, pero no deberías desconocer esta definición, digna de ser asimilada. Filosofía es el abuso sistemático de una nomenclatura inventada justamente para este fin. Cualquier exigencia absoluta es recusable de antemano. En realidad, debería utilizarse solo las palabras y conceptos que pueden referirse inmediatamente a la percepción sensible, pudiendo reemplazar naturalmente la percepción sensible por una forma de observación física más complicada. Tales conceptos pueden ser entendidos sin mucha aclaración. Precisamente esta vuelta a lo observable fue el gran mérito de Einstein. Este partió con razón de esta comprobación trivial en su teoría de la relatividad. Tiempo es lo que se lee en el reloj. Si te atienes a esta significación trivial de las palabras, no hay en la teoría de la relatividad dificultad alguna. Cuando una teoría permite predecir exactamente el resultado de las observaciones, facilita con ello también todo lo que es necesario para la comprensión del mismo. Wolfgang puso a estos algunos reparos. Lo que tú dices vale solo bajo algunos presupuestos muy importantes que no se pueden dejar de mencionar. En primer lugar, se debe estar seguro de que las predicciones de la teoría son unívocas y están exentas de contradicción en sí mismas. En el caso de la teoría de la relatividad, viene esto garantizado por el andamiaje matemático sencillo e inteligible. En segundo lugar, de la estructura conceptual de la teoría debe desprenderse a qué fenómenos puede aplicarse o no. Si no hubiera tal límite, toda teoría sería inmediatamente rechazable, pues no es capaz de predecir todos los fenómenos del mundo. Pero aun cuando todos estos presupuestos se cumplan, todavía no estoy del todo seguro de que se posee automáticamente una plena comprensión en el caso de que sea posible predecir todos los fenómenos pertinentes a un campo. Podría pensar también, por el contrario, que se ha comprendido perfectamente un ámbito de la experiencia y en cambio no te puede calcular exactamente de antemano los resultados de la observación futura. Yo intenté por medio del ejemplo histórico justificar mis dudas respecto a la posibilidad de equiparar la capacidad de predicción que la comprensión. Tú sabes que en la antigua Grecia el astrónomo Aristarco ya pensó en la posibilidad de que el Sol ocupara el punto central de nuestro sistema planetario. Esta idea fue rechazada, sin embargo, por Hiparco y cayó en el olvido. Ptolomeo partió de la idea
de que la Tierra descansaba en el centro y consideró las órbitas de los planetas como compuestas de varias órbitas circulares, de ciclos y epiciclos. Con esta concepción pudo calcular previamente con gran exactitud los eclipses de Sol y de Luna, y su doctrina fue considerada durante milenios y medio como la base segura de la astronomía. Pero había entendido verdaderamente Ptolomeo el sistema planetario. ¿No fue Newton el primero en conocer la ley de la inercia, en introducir la fuerza como causa del cambio de la cantidad de movimiento y en explicar verdaderamente el movimiento de los planetas por la gravitación? ¿No fue él el primero en comprender este movimiento? Esta pregunta me parece decisiva. O tomemos más bien un ejemplo de la historia más reciente de la física, cuando a fines del siglo XVIII se conocieron más exactamente los fenómenos eléctricos. Se hicieron cálculos muy precisos de las fuerzas electrostáticas entre cuerpos, entre cuerpos cargados, según he aprendido en las lecciones de Sommerfeld, análogamente a lo que sucedía en la mecánica de Newton con los cuerpos que aparecían como portadores de fuerzas. Pero solo cuando el inglés Faraday dio un giro a la cuestión y preguntó por el campo de fuerza, es decir, por la distribución de las fuerzas en espacio y tiempo, halló el fundamento para la comprensión de los fenómenos electromagnéticos, que más tarde sería formulada matemáticamente por Maxwell. Otto no encontró estos ejemplos especialmente convincentes. Yo solo puedo ver ahí una diferencia de grado, no una distinción fundamental. La astronomía de Ptolomeo es muy buena. De otro modo, no hubiera podido mantenerse durante milenio y medio. La de Newton no fue mejor al comienzo y solo en el decurso del tiempo resultó que con la mecánica newtoniana se podían calcular efectivamente los movimientos de los cuerpos celestes con mayor exactitud que con los ciclos y epiciclos de Ptolomeo. No puedo propiamente admitir que Newton hiciera algo fundamentalmente mejor que Ptolomeo. Dio solamente otra representación matemática del movimiento de los planetas, y concedo que ésta se ha mostrado después en el curso de los siglos como la de mayor éxito. Wolfgang consideró esta concepción como demasiado unilateralmente positivista. Creo, advirtió, que la astronomía de Newton se distingue fundamentalmente de la de Ptolomeo. Newton, en efecto, cambió el planteamiento. No preguntó primariamente por los movimientos, sino por la causa de los movimientos. La encontró en las fuerzas y luego descubrió que las fuerzas en el sistema planetario son más sencillas que los movimientos. Las describió mediante su ley de gravitación. Si decimos ahora que hemos entendido a partir de Newton los movimientos de los planetas, queremos significar con ello que estos movimientos muy complicados, cuando son objeto de una observación más exacta, podemos reducirlos a algo muy sencillo, a saber, las fuerzas de la gravitación, y así explicarlos. En Ptolomeo se podían describir las complicaciones por una superposición de ciclos y epiciclos, pero había que aceptarlas simplemente
como hechos empíricos. Además, Newton mostró que en el movimiento de los planetas ocurre fundamentalmente lo mismo que en el movimiento de una piedra que ha sido arrojada en la oscilación de un péndulo, en el bailar de una peonza. Por el hecho de que todos estos fenómenos diversos sean reducidos a la misma raíz en la mecánica newtoniana, a saber, el conocido axioma masa multiplicada por aceleración es igual a fuerza. Esta explicación del sistema planetario es eminentemente superior a la de Ptolomeo. Otto no se dio todavía por vencido. La palabra causa, la fuerza como causa del movimiento, todo esto parece muy bello, pero en el fondo con ello solo se ha dado un pequeño paso adelante, pues debemos seguir preguntando cuál es la causa de la fuerza y de la gravitación. Así pues, según tu filosofía, el movimiento de los planetas solo se habrá entendido del todo cuando se conozca la causa de la gravitación y así al infinito. Esta crítica del concepto de causa fue enérgicamente rechazada por Wolfgang. Naturalmente, siempre se puede preguntar más y más. En eso consiste toda la ciencia. Pero esto no es aquí un argumento especialmente acertado. Comprender la naturaleza significa penetrar realmente en sus interrelaciones, saber ciertamente que se conoce su funcionamiento interior. Tal saber no puede adquirirse por el conocimiento de un fenómeno particular o de un grupo especial de fenómenos, aunque en ellos se hayan descubierto ciertas ordenaciones, sino tan solo después de haber conocido en su interna coherencia una gran cantidad de hechos de experiencia y haberlos reducido a una raíz sencilla. Entonces, la certeza descansa justamente en la multiplicidad de hechos examinados. El peligro de error se hace más pequeño cuanto más copiosos y múltiples son los fenómenos y cuanto más sencillo es el principio común al que pueden ser ellos reducidos. El que más adelante puedan descubrirse, quizá nexos aún más comprensivos, no constituye objeción alguna. Y tú opinas, añadí yo, ¿qué podemos dar nuestro asentimiento a la teoría de la relatividad porque integra unitariamente y reduce a una raíz común una gran cantidad de fenómenos? Por ejemplo, en la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, como la trabazón unitaria es aquí sencilla y matemáticamente fácil de comprender, surge en nosotros el sentimiento de haberle entendido, por más que debamos acostumbrarnos a una significación nueva, o digamos un tanto cambiada, de las palabras espacio y tiempo. Sí, algo así pienso yo. El paso decisivo en Newton y en él, por ti mencionado, Faraday, consistió en ofrecer un nuevo planteamiento y como consecuencia de ello, una revisión de conceptos verdaderamente esclarecedora. Entender quiere decir, muy en general, poseer representaciones y conceptos mediante los cuales se puede captar una multitud de fenómenos como unitariamente coherentes. Y eso significa concebir. Nuestro pensar se aquieta cuando percibimos que una situación especial
aparentemente embrollada, no es sino un caso especial de algo más general, que puede ser formulado en cuanto tal de modo más sencillo. La reducción de la varía multiplicidad a lo general y simple, o digamos en el sentido de tus griegos, de lo múltiple a lo uno. Es lo que consideramos como entender. La facultad de predecir mediante el cálculo es muchas veces una consecuencia del entender, del poseer los conceptos exactos, pero no es sencillamente idéntico con el entender. Otto murmuró, el abuso sistemático de una nomenclatura inventada justamente para este fin. No acierto a ver por qué se ha de hablar de modo tan complicado sobre todo esto. Si se utiliza el lenguaje de manera que se refiera a lo inmediatamente percibido, apenas pueden darse equívocos, porque entonces se sabe lo que significa cada palabra. Y si una teoría mantiene estas exigencias, se la podrá entender siempre sin mucha filosofía. Pero Wolfgang no quería aceptar esto sin más. Tu exigencia, que parece tan plausible, fue formulada, como tú sabes, sobre todo por Mach, y se dice en ocasiones que Einstein halló la teoría de la relatividad por haberse atenido a la filosofía de Mach, pero esta conclusión me parece una simplificación demasiado burda. Es sabido que Mach no creyó en la existencia de los átomos porque podía objetar con razón que no se los puede observar directamente, pero hay ahora multitud de fenómenos en física y química que solo podemos esperar entender una vez que conocemos la existencia de los átomos. En este punto, Mach fue conducido a error manifiestamente por su propio axioma, por ti tan recomendado, y yo quisiera considerarlo como pura casualidad. Todos cometemos faltas, opinó Otto, en plan apaciguador. No se puede hacer de ellas un motivo para complicar las cosas aún más. La teoría de la relatividad es tan simple que se la puede realmente entender, pero el panorama se presenta todavía más sombrío en la teoría del átomo. Con esto habíamos llegado al segundo tema principal de nuestras discusiones, pero los diálogos sobre este punto se extendieron mucho más ampliamente que nuestra gira en bicicleta y fueron continuados de múltiples formas en nuestro seminario de Múnich, a menudo en compañía de nuestro maestro Smorfields. El objeto central de este seminario de Sommerfields era la teoría atómica de Bohr. En ella era concebido el átomo, a base de los decisivos experimentos de Rutherford en Inglaterra, como un sistema planetario en pequeño, en cuyo centro se halla el núcleo atómico, que engloba casi toda la masa del átomo, aunque es mucho más pequeño que este, y está rodeado como de planetas por los electrones, que son notablemente más ligeros. Se entendía que las órbitas de estos electrones no podían ser determinadas, como era de esperar en un sistema planetario, por medio de las fuerzas y de las condiciones antecedentes, y tampoco eran susceptibles
de ser alteradas eventualmente por perturbaciones externas, sino que debían ser fijadas para aclarar la singular estabilidad de la materia frente a los influjos exteriores, mediante postulados adicionales que no tienen nada que ver con la mecánica y la astronomía al viejo estilo. Desde el famoso trabajo de Planck del año 1900 se llamó a tales postulados condiciones de los cuanta, y estas condiciones fueron justamente las que introdujeron en la física atómica aquel elemento extraño de mística de los números de las que anteriormente se habló. Ciertas magnitudes calculables a partir de la órbita debían ser múltiplos de números enteros de una unidad básica, a saber, del quantum de acción de Planck. Tales reglas recordaban las observaciones de los antiguos pitagóricos, según las cuales dos cuerdas vibrantes concuerdan armónicamente cuando sus longitudes a igual tensión se hallan mutuamente en una relación de números enteros. Pero, ¿qué tenían que ver las órbitas planetarias de los electrones con las cuerdas vibrantes? Peor era todavía cómo se iba a idear la emisión de luz por el átomo. El electrón radiante debería saltar de una órbita cuántica a otra y transmitir la energía liberada en ese salto como un paquete entero, como quantum de luz a la radiación. No se hubieran tenido nunca en consideración seriamente tales ideas, de no haberse podido explicar mediante ellas muy bien y con exactitud toda una serie de experimentos. Esta mezcla de incomprensible mística de números y de logros empíricos indudables ejerció naturalmente sobre nosotros, jóvenes estudiantes, un gran poder de fascinación. Sommerfeld me había impuesto, poco después del comienzo de mi estudio, la tarea de ejercitarme en sacar de ciertas observaciones conocidas por él a través de un amigo físico experimental conclusiones sobre las órbitas electrónicas que participan en estos fenómenos y sobre los números cuánticos correspondientes. Esto no era difícil, pero el resultado fue sobremanera extraño. En lugar de números enteros, tuve que admitir también números semienteros como números cuánticos, lo cual contradecía plenamente al espíritu de la teoría cuántica y a la mística aritmética de Sommerfeld. Wolfgang decía que yo llegaría a introducir, además, números fraccionarios, cuartos y octavos, con lo cual finalmente toda la teoría cuántica se disolvería en mis manos. Pero los experimentos se desarrollaban justamente como si los números cuánticos semienteros estuvieran plenamente justificados, y con ellos no se hacía sino agregar un nuevo elemento de ininteligibilidad a los muchos anteriores. Wolfgang se había planteado un problema más difícil. Quería comprobar si en un sistema más complicado, pero todavía calculable, según los métodos de la astronomía, las teorías de Bohr y las condiciones cuánticas de Bohr-Sommerfeld conducían a un resultado experimentalmente exacto.
En nuestras discusiones de Múnich nos habían asaltado dudas acerca de si los logros conseguidos hasta ahora por la teoría no estaban circunscritos a sistemas especialmente simples y de si en el sistema más complicado que estudiaba Wolfgans no tendría lugar un fracaso. En relación con ese trabajo, me preguntó Wolfgans un día, ¿crees tú propiamente que hay algo así como órbitas de electrones en un átomo? Mi respuesta fue tal vez algo sinuosa. Ante todo, se puede ver directamente a una cámara de niebla la trayectoria de un electrón. La franja luminosa formada por la condensación de gotitas de niebla muestra por dónde corrió el electrón. Si existe, pues, una trayectoria del electrón en la cámara de niebla, también debe haber una órbita en el átomo. Pero concedo que también aquí me han venido dudas, porque calculamos una órbita conforme a la mecánica clásica de Newton, pero después le otorgamos por las condiciones cuánticas una estabilidad que justamente, según esta mecánica newtoniana, no podría jamás poseer. Y si el electrón en la radiación salta de una órbita a otra como se afirma, entonces es preferible que no digamos nada sobre si se realiza aquí un salto a lo largo o a lo alto, o cualquier otro capricho. Por tanto, tiene que resultar un absurdo toda la representación de una órbita del electrón dentro del átomo. Pero entonces, ¿qué? Wolfgang asintió. Todo el conjunto es, en efecto, enormemente místico. Si existe una órbita del electrón en el átomo, es claro que este electrón gira periódicamente con una determinada frecuencia, de donde se sigue, conforme a las leyes de la electrodinámica, que de la carga movida periódicamente proceden oscilaciones eléctricas, es decir, que sencillamente es irradiada luz con esta frecuencia. Pero eso tampoco se puede decir, sino que la frecuencia oscilatoria de la luz emitida está de algún modo en el medio entre la frecuencia orbital antes del misterioso salto y después del salto. Todo esto es, por el fondo, un patente desvarío. Es un desvarío, pero tiene método, indiqué yo. Sí, tal vez. Niels Bohr afirma conocer ahora las órbitas electrónicas, pero para todo el sistema periódico de los elementos químicos en cada uno de los átomos. Y nosotros dos, si somos sinceros, no creemos de ningún modo en las órbitas de los electrones. Sommerfeld cree tal vez en ello, pero una trayectoria electrónica la podemos ver perfectamente a pesar de todo en una cámara de niebla. Probablemente Niels Bohr tiene razón en algún sentido, pero no sabemos exactamente aún en cuál. En oposición a Wolfgang, era yo en tales cuestiones optimista y pude haber respondido aproximadamente lo siguiente.
Yo encuentro la física de Bohr, a pesar de todas las dificultades, como muy fascinante. Bohr debe de saber también que arranca de supuestos que contienen de suyo contradicciones y que por tanto en esta forma no pueden corresponder a la realidad, pero tiene un instinto certero para aproximarse donde estos supuestos inadmisibles a imágenes del acontecer atómico que encierran una parte decisiva de verdad. Bohr utiliza la mecánica clásica o la teoría cuántica propiamente como un pintor hecha mano del pincel y del color. El pincel y el color solos no determinan lo que va a ser el cuadro, y el color nunca es la realidad. Pero cuando, como sucede con el pintor, se tiene de antemano la imagen ante la mirada espiritual, es posible, por medio del pincel y del color, acaso solo desva, desvaidamente hacerla también visible a los demás. Bohr conoce con gran precisión el comportamiento de los átomos en los fenómenos lumínicos, en los procesos químicos y en muchos otros acontecimientos, y por eso logró intuitivamente hacerse una imagen de la estructura de los distintos átomos, una imagen que él quiere hacer inteligible a los demás físicos con los imperfectos medios auxiliares de órbitas electrónicas y condiciones cuánticas. Por tanto, no es del todo seguro que él mismo, Bohr, crea en las órbitas de los electrones en el átomo, pero está convencido de la autenticidad de sus imágenes. Por de pronto, el hecho de que no haya para estas imágenes una expresión lingüística o matemática adecuada no es ninguna desventura, es por el contrario una tarea extraordinariamente seductora. Wolfgang permaneció escéptico. Quiero comprobar ante todo si la hipótesis de Bohr-Sommerfeld conduce en mi problema a resultados razonables. Si no lo son, como casi me atrevo a suponer, se sabrá en todo caso lo que falla y con esto se estará ya un paso más adelante. Después prosiguió, pensativo, las imágenes de Bohr deben ser de algún modo verdad, mas cómo se las puede entender y qué leyes están en su trastorno. Algún tiempo más tarde me preguntó Sommerfeld de modo casi espontáneo, tras un coloquio largo sobre la teoría atómica de Bohr. ¿Le gustaría a usted conocer a Niels Bohr personalmente? Bohr va a pronunciar próximamente en Gotinga una serie de conferencias sobre su teoría. Estoy invitado a ellas y podría llevarle a usted conmigo. Tuve que tardar un momento en dar la respuesta, pues un viaje en ferrocarril a Gotinga, ida y vuelta, representaba entonces para mí un problema económico insoluble. ¿Acaso adivinó Sommerfeld esta sombra que pasó rápidamente sobre mi rostro? Lo cierto es que añadió que cuidaría de mis gastos de viaje y entonces mi respuesta fue naturalmente positiva. El comienzo del verano de 1922 había engalanado a Gotinga, la atractiva pequeña ciudad de villas y jardines en la falda de Heimberg, con innumerables arbustos florecidos,
rosas y parterres, de suerte que el mismo brillo exterior justificó la calificación que dimos a estos días más tarde. Los festivales Bor de Gotinga, la imagen de la primera conferencia se ha mantenido imborrable en mi memoria. El auditorio estaba repleto hasta rebosar. El físico danés, que ya por su estatura era reconocido como escandinavo, se hallaba con la cabeza ligeramente inclinada, sonriendo amistosamente y casi algo tímidamente sobre la cátedra, inundada por toda la luz del verano gotingueño que entraba por las ventanas, totalmente abiertas. Bohr hablaba en voz relativamente baja, con suave acento danés, y cuando explicaba las hipótesis particulares de su teoría, escogía las palabras cuidadosamente, con meticulosidad mayor a lo que estábamos acostumbrados con Sommerfields, y casi tras cada una de las proposiciones formuladas con esmero se entreveían largas series de ideas, de las que sólo era expresado el comienzo y cuyo final se perdía en el claroscuro de una posición filosófica muy incitante para mí. El contenido de la conferencia parecía nuevo y no nuevo al mismo tiempo. Habíamos aprendido ciertamente la teoría de Bohr con Sommerfields. Sabíamos por tanto de qué se trataba, pero lo que se decía sonaba en boca de Bohr de forma distinta que en la de Sommerfields. Se percibía inmediatamente que Bohr había obtenido sus resultados no mediante cálculos y demostraciones, sino por endopatía y adivinación, y que ahora se le hacía difícil defenderla ante la Escuela Superior de Matemáticas de Gotinga. Después de cada conferencia se discutía y al final de la tercera conferencia me arriesgué a hacer una observación crítica. Bohr había hablado sobre el trabajo de Kramers, acerca del cual había tenido yo una comunicación en el seminario de Sommerfields, y al final dijo: aunque los fundamentos de la teoría están todavía muy poco claros, bien puede uno fiarse de que los resultados de Kramers sean exactos y hayan de ser confirmados más tarde por la experimentación. Yo me levanté y propuse las objeciones que habían brotado en nuestros diálogos de Múnich y me hacían dudar de los resultados de Kramers. Bohr notó enseguida que los reparos se apoyaban en una dedicación cuidadosa a su teoría. Respondió vacilante, como si la objeción lo hubiera inquietado, y al concluir la discusión se acercó a mí y me preguntó si no podríamos dar juntos, después de comer, un paseo por el Heisenberg, a fin de discutir a fondo los problemas planteados por mí. Este paseo ejerció el más fuerte influjo sobre mi evolución científica ulterior, o tal vez sea más exacto decir que mi evolución científica propia comenzó con ese paseo. Fuimos por uno de los muchos y bien cultivados senderos del bosque. Pasamos por delante de la concurrida cafetería Zum Rons hasta la soleada cima, desde donde se podía contemplar esta famosa y pequeña ciudad universitaria, dominada por las torres de las viejas iglesias de San Juan
y Santiago, así como las colinas al otro lado del valle del Lines. Bohr inició el diálogo volviendo a las discusiones de la mañana. Usted ha expresado hoy por la mañana algunos reparos contra el trabajo de Kramers. Tengo que decir de entrada que sus dudas me son enteramente comprensibles y creo que debería indicarle algo muy extensamente cuál es mi actitud frente a estos problemas. En el fondo, estoy mucho más de acuerdo con usted de lo que piensa y sé muy bien lo cauto que debe uno ser en todas las afirmaciones sobre la estructura de los átomos. Quizá convenga primero que le refiera algo sobre la historia de esta teoría. En realidad, el punto de partida no fue la idea de que el átomo sea un sistema planetario en pequeño y de que se puedan aplicar aquí las leyes de la astronomía. Nunca he tomado esto de forma tan literal. El punto de arranque fue para mí más bien la estabilidad de la materia, que ciertamente desde el punto de vista de la física anterior es un puro milagro. Designo con la palabra estabilidad el hecho de que una y otra vez se presentan las mismas materias con las mismas propiedades, que se formen los mismos cristales y se originen las mismas combinaciones químicas, etc. Esto debe significar que, aun después de todos los cambios que puedan originarse por influjos exteriores, un átomo de hierro sigue siendo, en definición, un átomo de hierro exactamente con las mismas propiedades. Esto es incomprensible, según la mecánica clásica, singularmente cuando un átomo tiene semejanza con un sistema planetario. En la naturaleza hay, por tanto, una tendencia a configurar ciertas formas. Aplico ahora la palabra formas en el sentido más general y hacer surgir de nuevo estas formas aun cuando sean perturbadas o destruidas. En este contexto se podría pensar incluso en la biología, porque la estabilidad de los organismos vivos, la creación de formas muy complejas que solo son capaces de existir en cada caso como totalidad, es un fenómeno de índole parecida, pero en la biología se trata de estructuras sobremaneras complejas, temporalmente variables, de las que no queremos hablar ahora. Quisiera referirme aquí solo a las formas sencillas que encontramos ya en la física y en la química, la existencia de materias unitarias, la consistencia de los cuerpos sólidos. Todo esto se apoya en la estabilidad de los átomos. Igualmente, el hecho, por ejemplo, de que desde un tubo luminoso lleno de un determinado gas recibamos siempre luz del mismo color, un espectro luminoso con rayos espectrales exactamente iguales. Todo esto no es en modo alguno evidente por sí mismo, sino que al contrario, parece ininteligible si se admite el principio básico de la física newtoniana,
la rigurosa determinación casual del acontecer, si el estado actual en cada caso debe ser determinado de modo, de modo unívoco por el estudio, por el estado inmediatamente precedente y sólo por él. Esta contradicción me inquietó desde muy pronto. La maravilla de la estabilidad de la materia hubiera quedado tal vez inadvertida durante largo tiempo si no hubiera sido iluminada en los últimos decenios por medio de algunas experiencias importantes de otro tipo. Planck descubrió, como usted sabe, el hecho de que la energía de un sistema atómico varía de modo discontinuo, que es la radiación de energía por un sistema tal se dan, por decir así, paradas con determinadas energías que denominé más adelante estados estacionarios. Posteriormente, Rutherford realizó experimentos sobre la estructura de los átomos que fueron decisivos para la ulterior evolución. Allá en Manchester, en el laboratorio de Rutherford, aprendí toda esta problemática. Yo era entonces casi tan joven como usted ahora y hablé infinitas veces con Rutherford sobre tales cuestiones. Finalmente, en los tiempos más recientes fueron investigados con mayor exactitud los fenómenos luminosos y se midieron las rayas espectrales características de los distintos elementos químicos. Por otra parte, las múltiples experiencias químicas contienen además, naturalmente, una pléyade de informaciones sobre el comportamiento de los átomos. A través de toda esa evolución que entonces viví de forma inmediata, se planteó una pregunta que nuestro tiempo ya no puede esquivar, a saber, el problema de cómo se interrelaciona todo esto. La teoría que ensayé no intenta, por tanto, sino establecer esta conexión. Mas esto es ahora, en el fondo, una tarea sin esperanza, una acometida de índole muy distinta a la que solemos encontrar en la ciencia, porque hasta ahora, en la física o en cualquiera de las otras ciencias naturales, si se quería explicar un fenómeno nuevo, se podía intentar, mediante la utilización de los conceptos y métodos preexistentes, reducir el nuevo fenómeno a los fenómenos o leyes ya conocidos. Pero en la física atómica sabemos que los conceptos anteriores no son ya suficientes. A causa de la estabilidad de la materia, la física newtoniana no tiene una aplicación exacta en el interior del átomo. En el mejor de los casos, puede a veces ofrecer un punto de apoyo. De ahí que no podrá haber tampoco una descripción intuitiva de la estructura del átomo, porque tal descripción, justamente por tener que ser intuitiva, deberá o debería utilizar los conceptos de la física clásica que no afectan ya al acontecer. Usted sabe que con una teoría tal se intenta propiamente hacer algo imposible, pues debemos enunciar algo sobre la estructura del átomo, pero no poseemos el lenguaje porque nos pudiéramos hacer entender. Estamos, por tanto, en la situación de un marino que se ha desviado su rumbo hacia un lejano país donde no solo las condiciones de vida son totalmente distintas de las que él conoce por su patria, sino donde además el lenguaje de los hombres que ahí viven le es completamente extraño. Necesita entenderse.
pero no poseer ningún medio para lograrlo. En tal situación, una teoría no puede de modo alguno aclarar nada en el sentido que es usual en la ciencia. Se trata de mostrar interrelaciones y proceder con cautela y por tanteo. Así han de ser interpretadas los cálculos de Kramers, y quizá yo no me haya expresado con suficiente cautela hoy por la mañana, pero más no será posible por el momento. Por estas declaraciones de Bohr, noté inmediatamente que las dudas y objeciones que habíamos discutido en Múnich le eran familiares. Para estar seguro de haberle entendido correctamente, le pregunté a mi vez, ¿qué significa entonces las imágenes de los átomos que usted ha mostrado y explicado en sus conferencias estos últimos días y para las cuales ha aducido razones? ¿Cómo se entienden estas? Tales imágenes, respondió Bohr, fueron inducidas de la experiencia, o, si usted quiere, adivinadas. No fueron adquiridas mediante cálculos teóricos. Espero que estas imágenes describan bien la estructura de los átomos, pero la describan solo todo lo bien que es posible en el lenguaje intuitivo de la física clásica. Hemos de poner en claro el hecho de que el lenguaje solo puede ser empleado aquí en forma parecida a la poesía, donde no se trata de expresar con precisión datos objetivos, sino de suscitar imágenes en la conciencia del oyente y establecer enlaces simbólicos. Pero, ¿cómo es posible entonces realizar progresos? Pues, en definitiva, la física debe ser una ciencia exacta. Hemos de confiar, contestó Bohr, que las paradojas de la teoría cuántica, los puntos ininteligibles que ofrece en relación a la estabilidad de la materia, se vean merced a cada nueva experiencia, a una luz más clara. Si esto ocurre, podemos esperar que se formen en el curso del tiempo nuevos conceptos, con los cuales podamos de alguna manera captar incluso los procesos atómicos no intuibles. Pero todavía estamos muy lejos de esto. Las ideas de Bohr se vincularon en mi mente con el punto de vista sostenido por Roberts en nuestra excursión por el lago Starnberg, a saber, que los átomos no son cosas, pues aunque Bohr creía conocer múltiples detalles de la estructura interior de los átomos químicos, los electrones de que se componen las capas atómicas ya no son cosas. En todo caso, no son cosas en el sentido de la física anterior, que se pudieran describir sin reservas como conceptos como lugar, velocidad, energía, extensión. Por eso pregunté a Bohr si la estructura interior de los átomos es tan poco accesible a una descripción intuitiva como usted dice, si no poseemos previamente un lenguaje con que podremos hablar sobre esta estructura, ¿podremos entender alguna vez a los átomos? Bohr vaciló un momento y luego dijo, creo que sí, pero deberemos saber primero qué significa la palabra entender. Entre tanto, habíamos llegado en nuestra pequeña excursión hasta el punto más alto del Heisenberg, un merendero, acaso por eso llamado vuelta, porque es el punto en que desde antiguo se suele iniciar el retorno. Desde ahí nos dirigimos de nuevo hacia el valle,
esta vez en dirección al sur, con la vista sobre colinas, bosques y aldeas del valle del Line que desde hace largo tiempo han quedado incorporadas a la ciudad. Hemos hablado ya sobre muchas cosas difíciles, dijo Bor, enhebrando de nuevo el diálogo, y le he contestado además cómo me adentré yo mismo en esta ciencia, pero todavía no sé absolutamente nada de usted. Tiene aspecto de muy joven. Casi se podría creer que ha comenzado con el estudio de la física atómica y solo después ha aprendido la física anterior y otras cosas. Sommerfield debe haber iniciado muy temprano en este aventurado mundo de los átomos, pero ¿cómo ha vivido la guerra? Yo le confesé que tenía 20 años y estudiaba el cuarto semestre. Por tanto, de la física propiamente sabía aún horrorosamente poco, y le hablé de los seminarios de Sommerfield, donde me habían atraído especialmente la confusión y la ininteligibilidad de la teoría de los cuantos, que había sido demasiado joven para ir a la guerra y que de nuestra familia solo mi padre había combatido en Francia como oficial de la reserva, que había habíamos estado muy preocupados por su suerte, pero que volvió herido en 1916. En el último año de la guerra había tenido que trabajar yo para no pasar demasiada hambre, como mozo de labranza en una granja bávara cerca de los Alpes. Además, había vivido algo las luchas revolucionarias en Múnich, pero por lo demás había quedado al margen de la guerra propiamente dicha. Me gustaría que me hablase ampliamente de usted, dijo Bor, para conocer de paso la situación de su país, que todavía conozco poco. Lo mismo digo del movimiento de la juventud del que me han hablado los físicos de Gotinga. Tiene que visitarnos alguna vez en Copenhague, o acaso venir incluso por un tiempo más largo, a fin de poder ocuparnos juntos de física. Entonces le enseñaré también nuestro pequeño país y le narraré algo de su historia. Cuando nos acercábamos a las primeras casas de la ciudad, el diálogo se orientó hacia los físicos y matemáticos de Gotinga, Max Bohr, James Franck, Richard Courant y David Hilbert, que yo acababa de conocer por primera vez en aquellos días, y hablamos brevemente sobre la posibilidad de que pudiera yo pasar también una parte de mis estudios en Gotinga. De este modo, el futuro se me presentaba lleno de ilusiones y posibilidades nuevas que yo me pintaba con luminosos colores, de vuelta a mi pensión tras haber acompañado a Bor a su casa. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.